Antes de comenzar, me gustaría mandar los saludos a los miembros del canal que apoyan el contenido mes con mes, y créanme que se aprecia muchísimo. Gracias a todos los miembros. Criptomaníacos, los familiares extraños. Puede que existan en ciertas familias. Familiares que tienen una cierta fascinación por los temas oscuros, pero que van más allá de la fascinación, sino también de practicarlos. Suele tener un impacto, algo incómodo con otras personas. Claro, por supuesto está el hecho de que tal vez sus casas están rodeadas de esta aura un tanto misteriosa, como el siguiente relato. Este siguiente relato se remonta a la niñez, o más bien a la adolescencia, de una joven a la cual le tocó vivir una experiencia un tanto extraña cuando vio en la casa de su tía lo que se podría llamar una manifestación, pero de ella misma. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Diana Montoya. Esta experiencia que les voy a compartir sucedió hace poco más de 15 años. Yo tenía en ese entonces 17 años y mi hermana menor tenía 12. Nosotros teníamos una tía que vivía algo lejano, o más bien nosotros éramos los que vivíamos lejos. Ella vivía más en una zona céntrica de la ciudad, una zona más o menos adinerada. Nuestros padres nos llevaban a su casa cada fin de semana. A nosotros nos gustaba, ya que la tía tenía muchas cosas con las que nosotros podíamos jugar. Tenía videojuegos, tenía cable. En ese entonces tener cable, al menos para nosotros, era una novedad. Suficiente para querer ir cada fin de semana a ver qué tantos canales podíamos ver o jugar con los videojuegos que tenía. También tenía una casa muy grande, con patio tanto atrás como adelante. Pero a pesar de que mi tía, si bien no era la persona más alegre del mundo, era seria. Nos tenía a las dos una sola regla, y esa regla era que no debíamos entrar al cuarto donde ella trabajaba. Mi tía, aparte de tener negocios, de tener algunas fondas, podríamos decir que masificó toda su fortuna en limpias, en trabajos de brujería. Ella se iba y hacía sus trabajos a diferentes estados. Muchas personas la contrataban, personas muy influyentes. Incluso estas personas pagaban todos los viáticos con tal de que mi tía les hiciera un trabajo. Este cuarto, como antes expliqué, estaba rotundamente prohibido, y durante muchos años acatamos esta regla. Aunque claro, durante esos años mi tía jamás estuvo fuera de la casa, hasta que llegó un día en el que, por asuntos familiares, mi tía y mi madre habían sido invitadas a una fiesta. Mi madre no tenía con quién dejarnos, era una fiesta solamente para adultos, y si bien yo ya tenía 17 años, mi hermanita tenía 12, y no tenía con quién dejarla. Mi tía se ofreció a que nosotras nos podíamos quedar en su casa. Había cámaras de vigilancia y además tenía vecinos que nos podían vigilar de vez en cuando. A mi madre le pareció una buena idea. Además, ya no era una niña. Y nosotras, por otro lado, estábamos muy felices de tener la televisión y aire acondicionado solamente para nosotras. Ellos se fueron y nosotros nos quedamos en la casa. Como me dieron las instrucciones, cerré todas las puertas con seguro y con llave. Cada puerta tenía 3 seguros. Yo los puse todos. Recuerdo que había cerrado las 3 puertas y todas las ventanas.
Ya eran pasadas de las 9 de la noche. Yo le dije a mi hermana que se subiera al cuarto, que estuviera ya viendo las películas. Yo mientras iba a estar cocinando algo en la cocina, cuando de repente me llega un olor extraño, un olor que a mi gusto era desagradable. Era el típico olor de los inciensos, de los trabajos que hacen en brujería. Yo seguí este olor y me di cuenta que el cuarto donde trabajaba mi tía, que estaba a un lado de la cocina, un pasillo, y este pasillo llevaba a la puerta del patio trasero, pero antes de llegar a esta, se encontraba otra puerta, y esa puerta daba al cuarto que nos tenía rotundamente prohibido que entráramos. Era el cuarto donde trabajaba ella. Yo me fui acercando y en ese momento me percato que la puerta está abierta, totalmente abierta, algo que jamás había visto. Mi tía siempre la mantenía con llave para que nadie entrara. En ese momento se me hace extraño. Yo simplemente voy y la cierro de nuevo. Subo con toda mi comida y me paso en el segundo piso cerca como de 1 hora y media, entre viendo canales, viendo algunas películas, salteándolas, y mi hermana también junto conmigo. A mi madre no le gustaba que dejáramos trastes arriba, así que estaba bajando todos los trastes, poniéndolos en el lavadero para después empezar a lavarlos. Y en eso me doy cuenta que otra vez me llega el olor. Otra vez ese olor tan peculiar de las lociones. Me disgusta, me desagrada. Me dije a mí misma, tal vez no cerré bien la puerta. Fui de nuevo. Caminé en todo el pasillo. Y una vez llegando, vi que la puerta otra vez se encontraba abierta, pero al momento de estirarme y tomar la perilla, me doy cuenta que adentro del cuarto hay alguien más. Yo no estaba sola. En un sillón, enfrente de mí, se encuentra una señora que al menos en aspecto, creí que era mi tía. Todo el cuarto estaba en absoluta penumbra, solamente por leves rayos de luz que entraban por la puerta. Era lo máximo que alusaba. Esta señora estaba cubierta por un velo que en ese momento yo veía algo transparente. Yo recuerdo muy bien que la vi, simplemente me fui retirando, y recuerdo que esta mujer se giró y me vio fijamente. Yo no la podía ver, pero sentía muy bien la mirada clavada en mí. Yo, sin saber qué decir, simplemente di unos pasos hacia atrás y volví de nuevo hacia arriba. Yo le dije a mi hermana que teníamos que bajar el volumen y que teníamos que tener más o menos silencio, ya que mi tía ya había llegado. Ella entendió, ya que mi tía es una persona muy seria, pero tampoco es que queríamos hacer ningún problema. Yo pensé que estaba trabajando y a ella le gustaba trabajar en absoluto silencio. Estuvimos allá arriba las dos, cerca como de otra hora. Ya pasaba de la medianoche y estábamos en las horas de la madrugada, cuando en eso escucho el auto, ese clásico sonido que hace el auto de mi padre cuando llega. En ese momento escuché las voces de mis padres, tanto de mi madre como mi padre. Estaban hablando. Y en eso tocan la puerta. Ni mi hermana ni yo bajamos, ya que en el primer piso se encontraba mi tía y por lógica, ella iba a abrir. Se encontraba más cerca de ellos que nosotros. Pero empezaron a tocar, y empezaron a tocar, y empezaron a tocar una y otra vez, hasta que nos empezaron a gritar por nuestros nombres. En ese momento empezamos a bajar. Yo quité los seguros de las puertas, algo que se me hizo muy extraño, ya que ¿cómo es que mi tía había entrado? En ese momento se me hizo raro porque uno de los seguros
se quita solamente por dentro, a no ser que haya entrado por la puerta trasera, pero eso era prácticamente imposible. Para hacer esto tenía que haber saltado una valla, y mi tía no hace esas cosas. Al momento de que entran mis padres y nos preguntan que por qué no habíamos abierto la puerta, yo les empiezo a decir que mi tía ya había llegado y que pensaba que ella iba a abrir la puerta, ya que ella se encontraba en el primer piso. Pero en ese momento, yo apenas estoy acabando de decir todo, cuando de pronto veo a mi tía salir por atrás de mis padres. Ella también estaba entrando. Estaba cargando unas bolsas y me pregunta: ¿pero cómo que ya había llegado, niña? Yo vengo con tus padres, voy llegando también. En ese momento yo me quedo con la boca abierta. Yo simplemente le digo que la había visto en aquel cuarto, en el cuarto al que tenemos prohibido abrir. Y en ese momento ella dice: exactamente, tienen prohibido abrir ese cuarto. Dime, ¿cómo es que viste algo ahí si se supone tiene que estar cerrado? Yo simplemente no atino a responder. En ese momento la llevo, ella dice que la lleve. Para cuando llegamos, la puerta estaba abierta y dentro del cuarto se encontraba el sillón todavía, pero esta vez sin ninguna persona sentada en él. Yo le expliqué a mi tía con mucho detalle todo lo que había visto. Ella simplemente cerró de nuevo la habitación, la puso con llave y me dijo: está bien, niña, yo te creo. Ya no vengan a este pasillo. Si ven la puerta abierta, no entren, no se asomen, no hagan nada. Simplemente eviten pasar por este pasillo. Yo le hice caso. Durante las próximas visitas, le dije a mi hermana que si quería ir al patio trasero, que se diera toda la vuelta, que saliera por enfrente y rodeara la casa por el pasillo. Mi tía me dijo que me creyó en aquel momento, porque ella recuerda muy bien que cuando se fueron, ella había echado llave a ese cuarto. Yo no sé qué es lo que mi tía esconde ahí, y honestamente, creo que puede ser cualquier cosa. Creo que las manifestaciones pueden abundar en esa habitación o incluso en el resto de la casa, ya que no éramos las únicas que habíamos visto algo así. También mi madre, mi padre e incluso los diferentes maridos que tuvo mi tía. Se puede esperar lo que sea de una persona así, sobre todo porque ella trabajaba tanto con magia blanca como también con magia negra. Hay trabajos para todo. Algunos de nosotros podríamos considerar trabajos un tanto no comunes. Muchos de nosotros no quisiéramos ni siquiera trabajar en un cementerio o trabajar en algún lugar abandonado, como podría ser el caso de algunos vigilantes. Pero ¿qué les parece el trabajo de estar manejando a los cadáveres? Es decir, no vas a estar en un cementerio, pero vas a estar rodeado de cadáveres, sin estar en sus tumbas. Estoy hablando del trabajo de un forense. Este forense nos envía su relato, diciendo que esto le pasó en un día común como cualquier otro. Pero claro, eso de andar hablando con cadáveres, tarde o temprano, le iba a resultar en algo. Y podríamos decir que esto era muy común para él, pero no contaba con que el cadáver con el que estaba atendiendo lo estaba escuchando. Y aquella noche se daría cuenta que no solamente él estaría solo, hablando en aquella habitación. Mi nombre es Ezequiel Robles. La experiencia paranormal que les quiero contar, porque sí, y a pesar de denominarme como
una persona que no cree en los fantasmas, en los demonios. De cierta manera disfruto los relatos, me gusta escucharlos, me gusta ver películas de terror, pero per se, que yo crea en eso, es muy difícil. Esta es la única experiencia paranormal que he tenido, y para mi mala suerte, ocurrió en mi trabajo. Yo soy forense, y creo que muchos de ustedes podrían pensar que tratar con cadáveres puede ser algo aterrador. Tal vez al principio sí, pero conforme van pasando los años, uno se termina acostumbrando. De cierta manera le había agarrado gusto a mi trabajo. Es un trabajo el cual amo y soy bueno para ello. Aunque tenga que trabajar de noche, lo hago con mucho gusto. Incluso, también hablando con los cadáveres. Al ser un forense se tienen ciertas reglas. Se tiene que tratar con mucho respeto el cuerpo. También se le tiene que llamar por usted. Incluso algunos compañeros que llevan más en estos años que yo, cada vez que lo van a voltear, cada vez que van a hacerle un movimiento brusco al cadáver, ellos le piden permiso, o le avisan, por así decirlo, que lo van a mover, que lo van a poner de espalda. Yo cuando era más joven les preguntaba que por qué hacían eso. A final de cuentas, sí era una persona viva, pero ya no lo estaba. Muchos de estos forenses me contestaron que aquella persona, aquel cuerpo, todavía tenía una esencia de lo que había sido en vida, pues en la gran mayoría de ocasiones, el cuerpo está reciente cuando nos lo entregan. Algunos forenses dicen que cierta parte del alma de ese cuerpo aún no se va, y creo que por esto mismo me pasó lo ocurrido aquella noche. Eran aproximadamente las 11 cuando me encontraba desempeñando mi trabajo. Yo me encontraba haciendo los preparativos y se me dio por empezar a hablar. Empecé a hablar con el cadáver. Como era costumbre para mí, le empecé a decir algunos problemas que yo tenía. Empecé a decirle que estaba buscando soluciones a estos problemas y que me aconsejaba. Aunque claro, todo esto lo decía de broma. Sabía que no me podía contestar. Y en eso llega un momento en el que recuerdo que me dicen que este cuerpo, que este hombre, había fallecido debido a la bebida. Es decir, había sido un alcohólico, o vamos a decir que era una persona la cual le gustaba tomar demasiado en fiestas, los fines de semana, y pues terminó pagando el precio. Era una persona relativamente joven, como de algunos 40 y tantos años. Yo mientras trabajo, siempre tengo guardados en el refri unas cervezas. A ver, no es que me ponga ebrio, pero por eso de las 12, 12 y media, me gusta estar trabajando y tomándome una o dos cervezas, mientras escucho música, ya que a esa hora también llega mi sobrino que está estudiando también para forense. Pero en aquel momento yo me encontraba solo. Recuerdo que fui al refri, tomé la cerveza, fui de nuevo con este hombre y puse la cerveza en una mesa que estaba enfrente, como a unos 5 metros, de donde tenía recostado el cadáver de este hombre. Tal vez le falté el respeto diciendo que me tomaba una a su favor, pero que él no podía tomar ya que le hacían mal, como que burlándome de cierta forma, pero yo no lo hice de esa manera. En fin, seguí con mi trabajo, y en eso me dio hambre, por lo que fui a la cocina, encendí el microondas, y recuerdo perfectamente haber escuchado los pasos de alguien viniendo de aquella sala. Estos pasos son muy característicos, y creo que cualquiera puede identificarlos muy bien.
Uno cuando va caminando con zapatos, ya sea si eres mujer o hombre, o con tacones, reconoces las pisadas. Los tacones suenan de cierta forma, los zapatos de cierta forma, incluso las chanclas suenan de cierta forma. En aquella ocasión lo que yo escuché eran los pies de alguien descalzo que iba caminando de un sitio a otro. Inmediatamente lo que hice fue mirar hacia el pasillo, pero no vi nada. Tenía la puerta de aquella sala abierta, donde se encontraba el cadáver, pero yo no lo podía ver. Estaba fuera de mi vista. Tal vez la respuesta más lógica era que mi sobrino había llegado, pero por más que lo busqué, no lo encontré. Revisé en el pasillo, en las escaleras, en la sala. No había nadie. Cuando fui de nuevo a la sala, esta vez con el estómago lleno, ya que había merendado algo, llego a la sala, voy directamente hacia la mesa, donde había dejado mi cerveza, y en ese momento me percato de que la cerveza no se encuentra. A mí se me hace extraño. No hay nadie más en el edificio, solamente yo. Mi sobrino todavía no llega. Yo recuerdo perfectamente que había dejado la cerveza ahí. Tengo muy buena memoria, por lo que la empiezo a buscar con la mirada, y en eso la encuentro. La cerveza ahora reposa en la mano del cadáver. Este cuerpo la está sosteniendo con su mano, como si lo hubiera agarrado, como si estuviera tomando de ella. Yo, algo confundido, y por qué no decirlo también, con mucho miedo, me acerco, tomo el pico de la cerveza y la trato de sacar, pero no puedo. El envase de la cerveza está aprisionado con fuerza. Tiene sentido, ya que es un cadáver, es un cuerpo inerte, pero también debido a esto, ¿cómo es posible que lo hubiera tomado? Haciendo fuerza, intentando no pensar en eso, y los trato de separar. Tardé algo en hacerlo, pero a final de cuentas lo logré. Y cuando separo el envase, me doy cuenta que también le hace falta bebida. La cerveza estaba a punto de acabarse. Quedaba una cuarta parte, por así decirlo. Yo solamente le había dado 2 tragos, cuando mucho. Cuando yo la dejé ahí, quedaba más de la mitad de la cerveza. Me fui acercando y toqué levemente los labios de aquel cuerpo. Estaban mojados, como si hubiera bebido algo recientemente. Me llevé la cerveza y cerré la puerta. No continué con el trabajo hasta que llegó mi sobrino. Una vez que él llegó, retomamos donde me había quedado. Yo no le dije nada, y de cierta forma no le conté a nadie sobre esto. Me lo guardé para mí. Desde esta experiencia, cuido mucho lo que digo a los cadáveres. Si bien todavía hablo con ellos de vez en cuando, la verdad es que ya no intento burlarme mucho. O más bien no intento indagar sobre los temas de su fallecimiento. Desde esta experiencia creo en lo que los otros forenses me dijeron. Aun cuando el cuerpo ya no se encuentra con vida, hay una esencia que se deja. Hay algo todavía dentro del cadáver, y ese algo se tiene que tratar con mucho respeto. A veces los espíritus o entes deciden pegársenos. De seguro han escuchado algunas historias sobre personas que dicen que después de pasar por determinado accidente o pasar por cierto evento, empiezan a ver cosas, empiezan a ver personas o entidades que se supone que todo el mundo no puede ver.
Este es el caso de una jovencita, que su historia me la hace llegar a través de un amigo suyo. Pero no solamente nos hace llegar su historia, sino también nos hace llegar una fotografía. Una fotografía en la cual nos deja, tanto a mí como a ustedes, toda la comunidad, para que pensemos y para que creamos que todo esto que le sucede es 100% real. Yo se los dejo a su consideración. Ustedes tienen la última palabra. Buenas tardes, Cripta. Esta vez te comparto una historia que viene de una amiga mía, a la cual llamaremos Scarlett. Ella, desde muy pequeña, ha sido una chica muy normal. El detalle fue cuando ella entró a la adolescencia. Muchas veces, ella comenzó a percibir cosas extrañas. Muchas veces creía que su imaginación la traicionaba. Pero esto no era así, ya que veía almas, personas, que ya no estaban en este mundo. Le pedían ayuda. Cuando esto pasaba, ella solo gritaba, como si padeciera de alguna enfermedad. Pero tanto amigos cercanos y también sus familiares le preguntaban que qué le pasaba. Ella no sabía qué responder hasta que llegó el día en que le confesó todo a sus padres. Para ser sinceros, eso que ella miraba, no sabía si era real o no, ya que sus padres quedaron incrédulos ante esto, al escuchar que su hija decía mirar gente que ya no se encontraba en este mundo, personas que habían fallecido, y también a esto se le suma que veía otras que se encontraban descarnadas. Aunque suene igual, no son las mismas, ya que hay almas que son agresivas, otras son demonios, disfrazados para torturar a las personas, como a mi amiga. De ahí sus padres optaron por llevarla con una señora, para saber qué le sucedía. Esta mujer, al ver a mi amiga, se sonrió y solamente le dijo bienvenida a mi mundo. Así como tú ves almas descarnadas, incluso demonios. Por eso mismo pasé yo. A pesar de que esta mujer le comentó esto, sus padres aún así no creían en todo lo que ella podía ver. Hasta que una vez, cuando su madre se encontraba hablando en su cuarto, le dijo que su hermano, al que le habían quitado la vida hace ya un tiempo atrás, quería hablar con ella. Después de esto, ella entró en un trance. Le dijo cosas que solamente ella y su difunto hermano sabían. Así fue solamente como su madre pudo creer todo lo que ella veía. Su amiga nos dice lo siguiente: te diré también que se me pegan muchos espíritus. Hasta al tomarme fotografías, se manifiestan y sé que son del bajo astral porque su energía no la pueden cambiar aunque parezcan personas. Incluso se disfrazan de niños, pero su energía los delata. He aquí mi historia, que te hago llegar a través de mi amigo. Soy nueva en tu canal y me fascina escuchar tus historias, porque sé que más personas como yo las hay. A continuación, criptomaníacos, les mostraré una foto que esta persona nos hizo llegar a nuestras redes sociales. Ustedes dirán, ¿qué es lo que ven en esta foto? Y serán testigos también de que esta persona no deja de ser atormentada por estos espíritus. Como dije anteriormente, hay diferentes lugares a los cuales no quisiéramos entrar. Y esto también cabe resaltar el trabajo de algunos veladores. De nueva cuenta, un chico me hace llegar una historia
por parte de uno de estos guardias nocturnos. En este caso, en el lugar donde estaban, se podría decir que no habitaba nada. No habitaba nada que estuviera errante en ese lugar, sino que más bien este espíritu fue atraído por ciertas cosas que estos veladores hicieron, o más bien que este velador hizo. Atrajo a un espíritu, el cual estaba en busca de sus hijos. Su historia es la siguiente. Mi nombre es Julio Valderrama. Mi experiencia comienza de la siguiente manera. Actualmente y hace muchos años ya, yo me desempeño como guardia de seguridad acá en Zacatecas. Durante ese tiempo, he visitado muchas fábricas que están en sitios desolados, así como también muy urbanizados, por lo que esta experiencia se me hace muy peculiar, muy extraña. Sucede una noche. Yo estaba en el turno nocturno, y como saben, los turnos de guardias a veces son muy extensos. En aquella noche recuerdo que eran 12 por 12, así que tenía que llegar a las 7 de la noche para irme al otro día a las 7 de la mañana. Mi sobrino, el cual próximamente iba a ser mi ahijado, estaba por cumplir años, por lo que durante esa misma tarde había ido a un centro comercial para comprarle algo. El obsequio el cual yo le iba a regalar iba a ser un oso de peluche, ni más ni menos. Era un oso más o menos grande, que tenía una función de moverse y también de cantar. Mi sobrino en aquel tiempo tenía simplemente 3 años, por lo que se me hizo un buen regalo. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver esto con la historia. Bueno, pues precisamente por este juguete fue que esta historia ocurrió. Y no fue porque el juguete trajera algo malo. No, el juguete venía completamente normal, sino que simple y llanamente la mera presencia de este oso desencadenó en que se manifestara una entidad que creo que todos conocemos muy bien. Llegué a mi turno y en aquella planta todos los trabajadores salen. No hay turno de noche, por lo que los 4 guardias que se quedan completamente solos, a excepción de uno u otro jefe, pero esos se van a la medianoche. Continuamos con nuestro turno. Dieron la 1 de la mañana y a esa hora los 3 decidimos que íbamos a ir a comer. El turno de la noche suele ser muy calmado y no hay alguna maniobra, alguna tarea que hacer, más allá de dar rondines. Entonces nuestro jefe inmediato nos dio el permiso. Fuimos a la cocina, comimos y en eso nuestro jefe nos llama por radio. Nos dice que una cámara está dando muchos problemas. Las cámaras que teníamos en ese lugar no eran cámaras ordinarias. Estas cámaras se activaban específicamente cuando caía la noche. Estas cámaras no grababan, ellas simplemente emitían lo que ellas veían y tenían un sensor, el cual al detectar movimiento empezaba a hacer un sonido en el cuarto de monitoreo, en donde se encontraba en ese momento nuestro jefe, que también era el que veía todas las cámaras. Este sensor también estaba ligado, pues, a los otros mandos, a los otros ingenieros que estaban a cargo en la planta, sobre todo al ingeniero de supervisión en seguridad. Este ingeniero le había llamado a mi jefe y le había dicho que aquella cámara había estado sonando y sonando el sensor sin parar y ya llevaba un buen tiempo ahí, por lo que le preocupaba
que alguien externo se hubiera metido. Esta cámara se encontraba ubicada casi a las afueras de la fábrica. Del otro lado había monte, árboles, espinas. Frente a esta misma cámara se encontraba un canal grande y largo que pasaba a un lado de la fábrica, y precisamente el sonar detectaba y señalaba que había movimiento en ese canal. A veces algo salía y otra vez se metía, y así había estado como por unos 5 minutos. Estas cámaras no registran cualquier movimiento, solamente registran el movimiento de algo pesado y grande, como la presencia de una persona ya adulta, o cuanto menos de un animal más o menos grande. Nuestro jefe nos llamó y nos dijo que inmediatamente después de comer teníamos que ir a investigar aquel canal. Él sabía que tal vez esto se debía a tal vez un coyote, una liebre. A veces los sonares captaban ese movimiento, más que nada por ser demasiado rápido. De seguro hay un coyote, algún tlacuache, atorado por ahí. Y simplemente se trata de que no puede salirse del canal. Pero teníamos que cerciorarnos aún así de esto. Nosotros entendimos la situación e inmediatamente, como nos dijo, terminamos, nos levantamos y fuimos caminando hacia ese sitio. Cuando llegamos a no vimos nada. Lo que sí se nos hizo extraño es que en el agua, en ese arroyo del canal que pasaba, había juguetes. Juguetes ya de hace muchos años. Peluches, muñecas, carritos, tanto de madera así como también de plástico. Estuvimos alusando con nuestras lámparas ya que era un lugar con mucha oscuridad, pero no podíamos ver nada. En eso recibimos otra llamada por radio. Nuestro jefe nos pregunta que dónde estábamos, que qué estábamos haciendo. Nosotros le respondemos que ya estamos en el canal y que estamos ahí, que si quiere nos puede ver. Y es exactamente lo que nos dice. Sí, ya sé, desde la cámara los puedo ver, pero es que eso precisamente es el problema, porque en este preciso momento hay alguien afuera de mi oficina tocándome la puerta. Y yo no tengo registrado, y estoy seguro que ustedes tampoco, que alguien externo se hubiera quedado. Hay alguien más aquí con nosotros, y creo que está afuera ahora precisamente. En ese momento los tres nos quedamos mirando los rostros. Decidimos que yo era el que me tenía que quedar en el canal, revisando a ver si no se habían metido más personas, porque hasta ese momento ya estábamos seguros de que teníamos intrusos dentro de la fábrica. Mis otros 2 compañeros se fueron corriendo y yo me quedé alusando aquel canal. En ese momento, y les digo que esto pasó en verdad, empiezo a escuchar un susurro que viene desde el canal, pero que yo no puedo ver a la persona de donde viene. Y este susurro me pregunta una y otra vez que si están aquí sus hijos. Era totalmente diferente a lo que se dice de La Llorona. Ese canto, ese lamento, ¿de dónde están mis hijos? Eso yo no lo escuché. Lo que escuchaba era como una pregunta, como si alguien me estuviera preguntando a mí, que si aquí los podía encontrar, que si por aquí estaban, pero yo no podía ver a la persona. Era como si el aire me trajera aquella voz, pero yo sabía muy bien de dónde provenía, y era desde el canal. Totalmente asustado, me di la media vuelta, corrí en dirección hacia la sala de monitoreo, donde sabía que mis compañeros iban a estar.
Al llegar, los tres estaban muy confundidos. Y mi jefe, al verme, corrió hacia mí y me tomó de los hombros y me preguntó: ¿estás bien? Dime, mírame, ¿estás bien? Estaba demasiado preocupado por mí. Yo no sabía qué hacer, no sabía qué responder, estaba muy aterrado en ese momento, tanto que me costó hablar. Después de unos minutos, empezamos a conversar todos. Resulta que cuando mis compañeros llegaron, la puerta no se quería abrir. Estaba como que soldada. No importa que quitaran todos los seguros, no importaba que tanto mi jefe como mis compañeros estuvieran forcejeándola. No importaba ni siquiera que la perilla estuviera girada completamente hacia adentro. Algo detenía la puerta. Después de forcejear mucho, ellos consiguieron abrir, y tan pronto abrieron, mi jefe les dijo a mis compañeros que tenían que ir por mí, que de seguro me estaba pasando algo malo. Y en ese preciso momento era cuando yo iba llegando, corriendo, totalmente aterrorizado. Mi jefe me explica que mientras que él estaba forcejeando con la puerta, también estaba mirando las cámaras y estaba viendo por medio de estas que yo no me encontraba solo. Mi jefe estaba viendo a través de la cámara que la silueta de una mujer había salido del canal y estaba dando vueltas alrededor de mí, como si me estuviera rodeando, como si me estuviera preguntando algo. Dice que yo me encontraba parado y que no hacía nada. Yo le dije que efectivamente no estaba haciendo nada, pero que yo no estaba viendo a ninguna mujer, sino solamente estaba escuchando una voz que me preguntaba una y otra vez que dónde estaban sus hijos. Ya habíamos tenido mucho por aquella noche. Decidimos que, al menos los rondines, no los haríamos solos. Uno iría en compañía del otro. Así, al menos de esa manera, si pasara algo más, no nos encontraríamos solos lidiando con aquello. Aquí viene un detalle curioso, y es que cuando ya se iba a acabar mi turno, cuando eran las 6:30, ya había salido el sol. Yo empecé a buscar aquel peluche, pero no lo encontré. Busqué en la oficina, en la cocina, en el almacén, en diferentes partes. Y mis compañeros me dijeron que nadie lo había movido. Algo dentro de mí, una intuición si quieren ponerlo así, me decía que me tenía que ir a fijar a aquel canal, aquel mismo canal en el que habíamos vivido una pesadilla hace prácticamente algunas horas atrás. No fui solo, me acompañaron otras 2 personas, amigos que tenía ahí en la planta, que llegaron esa misma mañana, y ellos aceptaron porque no estaban sugestionados, no habían vivido nada de lo que nosotros habíamos vivido. Fuimos hasta ese canal, y mi intuición estaba en lo correcto. Ahí estaba el peluche, pero ya no estaba en su caja. La caja había desaparecido, solamente el peluche, mojado entre todo el agua, ya de otro color, incluso con lodo, ahí reposando mirándome, como si éste supiera que no iba a bajar por él. Una señora me dijo que el espíritu de la Llorona a veces se manifiesta buscando juguetes de niños, ya sean juguetes de niña o juguetes de un varoncito. Si está cerca de un arroyo, de un río o de un canal, como fue mi ocasión, vas a atraer a este espíritu. Y no solamente va a aparecer, sino que también te va a preguntar si es que por ahí o cerca de ese sitio puede encontrar a sus hijos.
Gracias por escuchar mi experiencia. Saludos a todos. El tema de los doppelganger o los gemelos malvados es un tema que alrededor del mundo se toca y en diferentes partes y también en diferentes canales de YouTube. Por eso creo que no debe de ser raro que me llegue una de estas historias por parte de una joven que creyó ver a una cierta persona multiplicarse enfrente de ella, verla en un lugar y después verla en otro. Estoy seguro que sería algo que a muchos de nosotros haría que nos recorriera un escalofrío por todos los huesos. Hola. Bueno, primeramente te mando un saludo. Te cuento una experiencia que me pasó algo extraña. Me hizo el día algo inquietante. Me llamo Tatiana. Cuando estaba estudiando en la universidad, fui a clases como siempre lo hago. Pero en esta ocasión, iba algo tarde. Cuando llegué, ya no quise entrar, porque ya estaba cerrado el aula. Pero al lado de esta puerta, tenían una ventana. Cuando asomé la mirada para mirar por ahí, estaba una amiga mía de la carrera. Estaba sentada cerca de la puerta. Me miró y me dijo que entrara con la mano. Pero como ya era tarde, me despedí por la ventana y me subí arriba, donde hay más aulas, y entré a una en un curso que estaba abierto. Y grande fue mi sorpresa, que esa misma amiga estaba allí, pero con otra ropa totalmente diferente. Me quedé en shock. Le pregunté, ¿qué haces aquí? Si te vi abajo. Ella me miró extrañada y me dijo que ya llevaba rato en ese lugar. Cabe recalcar que su novio estaba con ella, y él me confirmó esto. Aquel día no sé qué vi, y me pongo a pensar qué hubiera pasado si hubiera entrado cuando esa persona, que al menos en apariencia se parecía a mi amiga, me dijo que entrara. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera hecho caso? Como último dato, mi facultad antes era un asilo de ancianos, y siempre hay rumores que existen fantasmas y que este tiene un ambiente pesado, y a decir verdad lo tiene, y más que todo, por las noches. El trabajo de mecánico rara vez se presta para una anécdota paranormal, podríamos decirlo. Pero claro, estamos ignorando por completo que a veces a estos talleres, sobre todo a los talleres grandes, llegan autos que son recién chocados, llegan autos que han tenido accidentes. ¿Quién nos dice que el pasajero o el piloto de ese auto, el cual ya perdió la vida, no sabe que aún no está ahí? No lo sabe todavía. Él todavía cree que viene conduciendo. Él todavía se aferra a esta vida, creyendo que va en su auto. Bueno, pues este es el caso siguiente, en donde un mecánico y sus ayudantes vivieron una experiencia con una alma que se rehusaba a irse, que se mantenía dentro del auto. Mi nombre es Marco Reyes. La siguiente experiencia me pasó en mi trabajo. Antes que todo les tengo que decir que yo y mis ayudantes escuchamos siempre relatos de terror, sobre todo por eso de las 4 a las 6 de la tarde. Yo tengo un taller mecánico que también se dedica a la hojalatería y pintura. En este taller, como es de esperar, es un taller grande, por lo que tenemos varios autos. A unos les hace falta mecánica, a otros
que los transformemos y diferentes cosas. Un día llegó una camioneta muy bonita roja. Esta estaba siendo traída en grúa. El dueño de esta camioneta me pedía que la deshiciera por completo. Él simplemente quería el dinero. Hasta ese entonces yo no tenía el dinero para pagarle, entonces le dije que volviera dentro de 3 días, pero que si quería podía dejar la camioneta, y el pago era más que seguro. Comenzamos a trabajar en esta camioneta, y empezaron a suceder las cosas extrañas. Para empezar, cuando mis ayudantes empezaron a trabajar, las cosas extrañamente fallaban. El equipo de corte, la sierra, la pintura. Siempre había un detalle. Era como si esta camioneta impidiera de alguna forma que la desmanteláramos. Esta camioneta al frente traía un golpe muy potente, por lo que se podía deducir fácilmente de que había tenido un choque. Se nos hacía extraño. Habían pasado ya 1 día y medio, y ni yo ni mis ayudantes habíamos podido hacerle nada. Cada vez que yo trataba de trabajar en ella, ya que mis ayudantes me decían que tenían problemas, igual a mí me pasaba. El equipo de corte, el fuego, no me respondía. Las llaves se atoraban, extrañamente, cuando usábamos ese mismo material, pero en otra unidad. Este material respondía perfectamente. Era como si solamente con esa camioneta fallara, como que evitaba que nosotros hiciéramos algo. Y lo que derramó el vaso, por así decirlo, lo que nos hizo devolver la camioneta, es que cuando ya estábamos cerrando, nosotros cerramos por eso de las 6:30 a 7 de la tarde, oficialmente. Yo estaba apagando las luces. Tenía todavía 2 chalanes que estaban conmigo, unos chicos muy jóvenes de 19 y 20 años. Cuando les dije que checaran todo, que revisaran toda la herramienta y que todo estuviera en su lugar, ellos de repente me dieron un grito, diciendo que había personas dentro del establecimiento. Me pareció totalmente extraño esto. Esto nunca pasaba. El taller era grande, pero era un almacén por completo. Para que entrara una persona, tenía que pasar por muchos ojos, y nadie la había visto. Para sorpresa de nadie, se encontraba una mujer a bordo de esta camioneta. Estaba dentro. Los vidrios de esta estaban por completo subidos hacia arriba. Las puertas estaban cerradas, y esta mujer simplemente se encontraba sentada, mirando hacia el frente, ignorándonos por completo que nos encontrábamos alrededor de la camioneta. Le tocábamos la ventana, le tocábamos la puerta, le preguntábamos que quién era, y sobre todo qué estaba haciendo adentro del auto, pero esta chica no respondía. Esta chica simplemente estaba sentada, sin prestarnos mayor atención. Llegó el punto en el que obviamente tuvimos que ir por las llaves de esta camioneta para abrirla y pues sacar a la persona. Íbamos a cerrar todo el taller, no podíamos dejar que ninguna persona estuviera dentro. Los 3 nos pusimos a buscar las llaves, ya que no las encontrábamos. Una vez que lo hicimos, volvimos a la camioneta, pero ya no se encontraba por ningún lado. Aquella extraña mujer había desaparecido simplemente. Abrimos las puertas, bajamos los vidrios, checamos también por abajo de los asientos, checamos incluso la puerta de atrás, la caja de la camioneta y también el motor. Por debajo de esta, la mujer ya no se encontraba. En ese momento, a los 3 nos recorrió un escalofrío que nos caló hasta los huesos. Los 3 sabíamos lo que habíamos visto, pero ninguno de nosotros lo quiso decir, al menos en voz alta. Al día siguiente, tuve que devolver la camioneta. No podía quedármela, ya que prácticamente
no podía hacerle nada. Al momento que se lo dije al dueño, él no se sorprendió. Él me dijo al contrario que no era la primera vez que pasaba, que esa camioneta había pertenecido a su hija, que había fallecido hace poco, en un accidente. Yo le pregunté con mucho respeto que por qué quería deshuesarlo, que por qué no mejor la arreglaba y la continuaba usando. Que la camioneta estaba bien, de hecho, la camioneta arrancaba, no sabía por qué la habían traído en grúa. El señor me contestó que eso fue lo primero que pensó, pero al momento de echar a andar la camioneta, esta no respondía. No importaba con cuántos mecánicos la llevara. No importaba que le dieran mantenimiento diario. La camioneta simplemente no reaccionaba, a pesar de tener todo bien. Y claro, había otro detalle, y es que la camioneta no se podía quedar en la casa, ya que su esposa, la madre de su hija, sufría algunos ataques porque decía ver a su hija sentada adentro de aquella camioneta, y él estaba convencido de que tenía que deshacerse de ella para convencer a la madre de superar este duelo, un duelo que los dos estaban llevando a cabo, pero que a ella le estaba pegando más duro. Después de esto, este hombre se la llevó y jamás volví a saber de él. Algo extraño, porque este hombre era cliente mío. Venía de vez en cuando con cualquier detalle que tuvieran sus autos y simplemente la tierra se lo tragó. Esa ha sido mi única experiencia paranormal. Espero les haya gustado. Saludos a toda la comunidad de la cripta embrujada. ¿Qué les han parecido estas historias, criptomaníacos? Espero que las hayan disfrutado, y sobre todo los invito a que si quieren compartir una experiencia corta, ya sea lo pueden hacer aquí mismo en la caja de comentarios, o si más bien es un tanto larga y personal, por favor háganmela llegar a mí a través de Facebook e Instagram, por medio de mensaje privado, y así podré compartirla aquí en la comunidad de la cripta embrujada. Sin más por decir, yo me despido. Que tengan buenas noches y unas aterradoras pesadillas.